Lo que estás viendo en pantalla puede que parezca como la típica grabación de la cámara delantera de una patrulla de policía, pero en realidad este es uno de los pocos videos que existen como prueba del caso criminal con uno de los giros más impactantes que jamás se hayan registrado. Normalmente en estos videos trato de mostrarles un poco de qué se va a tratar la historia al principio para captar la atención, porque al final de esto se trata YouTube, no les voy a engañar, pero siento que si hacía eso en este video les iba a arruinar la sorpresa. Así que a costa de sacrificar unas vistas, esta vez no les voy a revelar nada y de una vez vamos a empezar con la historia. Así que simplemente siéntate y disfruta. 30 de enero, año 2002, Opelika, Alabama. Esta mañana, Katrina Ryan se preparaba para entrar al trabajo y, como era usual en su rutina, cada mañana llamaría a casa de sus padres para comunicarse con Catherine, su madre. Ella casi siempre la llamaba a las 8 a.m., solo que ese día nadie le contestaría el teléfono, por lo que continuaría llamando un par de veces más, pero la llamada siempre se iba directo al buzón. Al no obtener respuesta, Katrina dejaría mensajes en la contestadora con la esperanza de que más tarde sus padres le devolvieran la llamada, pero las horas pasaban y pasaban y la mujer se empezaría a preocupar presintiendo de que algo malo le había sucedido a sus padres, por lo que salió temprano de su trabajo para verificar que todo estuviera bien en casa. Katrina conduciría hasta el hogar de sus padres y al llegar notaría que sus autos aún estaban estacionados en el garaje, lo cual era un indicio de que ninguno había salido de la residencia, pero la primera señal de alarma la vio de frente cuando se percató de que la puerta trasera estaba rota. Aparentemente alguien había intentado entrar a la fuerza, y al ingresar, Katrina se encontraría en la sala de estar a su padre, Thurman Ratliff, de 68 años, tirado boca abajo en el suelo, sin vida y con la camisa llena de sangre. Y poco después hallaría en el dormitorio principal a su madre, Catherine Ratliff, de 62 años, a quien también le habían arrebatado la vida. Tras hacer este hallazgo, Katrina trataría de llamar a emergencias, pero las líneas telefónicas de la casa habían sido cortadas, por lo que le pediría ayuda a uno de los vecinos y de ese modo se pudo comunicar con el 911 y con la policía, quienes registraron toda la vivienda y descubrieron que ambas víctimas habían recibido múltiples disparos y tenían señales de haber sido torturadas antes de perder la vida, en lo que parecía ser un intento de robo, ya que se hallaron todas las pertenencias desordenadas. Sin embargo, se hallarían $87,000 en efectivo escondidos en el baño, por lo que esto creó algo de confusión, ya que nadie sabía si realmente el asesino buscaba robarse cosas de valor y simplemente se había dejado el dinero o que solo fue a visitar a esta pareja para arrebatarles la vida. Hasta este momento, la investigación que realizaron las autoridades solo tenía a un posible sospechoso en mente, el cual era el exnovio de Katrina, quien anteriormente la había atacado y amenazado de dañarla a ella y a sus padres. Pero esta teoría fue descartada porque el hombre estaba encarcelado por ese entonces, y por otro lado se empezó a creer que habrían sido dos armas las que fueron usadas en este ataque, por lo tanto sería más de una persona involucrada, pero aparte de esto no había mayores pistas, por lo que el caso de los Ratliff siguió siendo un gran misterio. No obstante, esta vez no pasaría mucho tiempo para que se conociera la verdad. En la noche del domingo 17 de febrero, a tan solo 2 semanas de este crimen en Phenix City, Alabama, un padre soltero de 54 años llamado Butch Bauer se estaba preparando junto con su hijo Brett de 12 años para lo que iba a ser otra semana de clases, hasta que por eso de las 10 p.m, en lo que Butch estaba revisando algunos trámites de su negocio y su hijo se estaba preparando para descansar, de repente el silencio de la casa fue invadido por alguien que empezó a tocar la puerta principal. A Butch esto se le hacía muy extraño, ya que no esperaba visitas y menos a esas horas de la noche de un día domingo. Aún así, el hombre se dirigió hasta la puerta y al abrirla se topó con 2 policías que aparentemente eran del departamento de narcóticos, puesto que llevaban consigo una orden judicial que decía que Butch estaba bajo arresto por posesión de drogas,
y aunque el hombre negaría en todo momento los cargos tratando de explicar que seguro se trataba de algún error, ya que él no tenía ningún tipo de relación con ese mundo, los policías procedieron a esposarlo y se lo llevaron hasta su auto, que era un Ford Crown Victoria de color blanco, el cual es un modelo usual de vehículo que usaba la policía. Pero antes de que se lo llevaran a la estación, Butch, todo alarmado, empezó a pedir que lo dejaran hacer una llamada para que alguien se quedara a cuidar a su hijo, quien estaba solo dentro de casa. Pero ante esta inocente petición, los dos oficiales se negaron rotundamente, prohibiéndole hacer cualquier tipo de llamada. Y no contentos con ello, los agentes procedieron a entrar al domicilio para despertar al niño y esposarlo junto con su padre, dejándolos a los dos juntos en la parte trasera del vehículo. Y con este último acto tan inhumano en contra de un niño de solo 12 años, Butch no entendía nada de lo que estaba pasando, hasta que se dio cuenta de que una vez con el vehículo en marcha y este pasó de largo de la comisaría más cercana, el hombre empezó a atar cables, dándose cuenta de que estos supuestos agentes de la ley en realidad no eran quienes decían ser. Toda esta excusa para secuestrar a Butch y a su hijo fue un engaño que los llevó hasta la carretera 431 en una zona alejada donde estaba una autopista en construcción. Y una vez en medio de la nada, los dos hombres bajaron a Butch del auto y comenzaron a amenazarlo con matar a su hijo si no les daba la ubicación exacta de una supuesta caja fuerte que él tenía, la cual contenía $100,000. Sin embargo, Butch desconocía totalmente a qué se estaban refiriendo y les respondió que él no tenía ninguna caja fuerte, solo algo de efectivo en su casa, y que les entregaría todo si dejaban ir a su hijo. Los secuestradores accedieron al acuerdo, por lo que lo llevarían nuevamente hasta el auto para regresar al domicilio y les pudiera entregar todo el dinero. Al llegar al domicilio de los Bauer, uno de los hombres amenazaría a Butch con un cuchillo para que no intentara nada, y este los guió hasta su armario, en donde tenía una caja escondida, la cual contenía más de $40,000. Butch le señalaría que ese era todo el dinero que tenía, pero uno de los hombres sospechaba que no era cierto, por lo que lo amenazó nuevamente hasta que les diera todo el dinero, a lo que Butch les daría los últimos $20,000 que tenía de ahorros en una caja de seguridad. Y pese a obtener esta gran suma de dinero, los criminales rompieron su acuerdo y volvieron a meter a Butch al auto junto al niño para llevárselos de regreso a la carretera. Pues realmente pasara lo que pasara, ellos ya habían tomado una decisión, y es que varias horas antes ya habían cavado una tumba, algo que Butch desconocía hasta que los hicieron caminar varios kilómetros lejos de la carretera dentro del bosque. El hombre les empezaría a rogar a los criminales que no los lastimaran, que los dejaran ir ahora que les había dado todo el dinero, pero los planes de los secuestradores eran muy diferentes, y aunque en un momento hasta llegaron a conversar sobre qué hacer con las dos víctimas, finalmente decidieron silenciarlos para siempre, puesto a que ellos durante todo el crimen llevaron el rostro destapado. De esta manera, uno de los criminales sacó un cuchillo y sujetó a Butch para luego ponerlo de rodillas, y no sé cómo contar esto sin que YouTube me censure el video, pero le hizo un corte de oreja a oreja que prácticamente hizo que el hombre cayera al suelo sin oponer resistencia, y todo esto sucedió mientras Brett lloraba y suplicaba a gritos por la vida de su padre, siendo testigo de cómo lo torturaron y le quitaron la vida ante sus propios ojos. Así luego, el otro hombre procedió a cumplir su parte y le dispararía 3 veces al joven para luego arrojarlo a la tumba junto con el cuerpo de su padre. Tras cometer este acto tan atroz, ambos hombres comenzaron a enterrar a las víctimas con unas palas que tenían, echándoles tierra hasta dejarlos lo suficientemente tapados como para que el agujero no sea visible a ojos de nadie que pasara por ese camino. Después se subieron al auto y se marcharon como si nada hubiese pasado. Sin embargo, en este momento sucedería algo que ni siquiera tendría sentido en una película, y es que Butch aún seguía con vida. El hombre, luego de que le hicieran ese terrible corte en el cuello, entró en shock y luego se le ocurrió de que la única forma de salvarse era hacerse el muerto hasta que los criminales se fueran, pues resulta ser que el corte que le hicieron no fue lo suficientemente profundo como para llegar a dañar alguna arteria vital,
Aún así, el hombre se estaba desangrando. Es más, todo esto les hizo creer a los criminales que este se iba a quedar enterrado para siempre, por lo que la situación no era fácil, pues al señor de 54 años no le quedaban muchas fuerzas, hasta pensaba que en cualquier momento se iba a desplomar, pero la adrenalina y la esperanza de poder salvar a su hijo le dio la fuerza suficiente como para desenterrarse con sus propias manos. Una vez en la superficie, Butch sacó también el cuerpo de su hijo y empezó a moverse en busca de ayuda, dirigiéndose a un bosque, el cual cruzó a gran velocidad producto de la adrenalina. Todo esto mientras se sujetaba el cuello, el cual no paraba de sangrar. Es así como tras caminar por casi medio kilómetro, llegó a una carretera y un auto que pasaba por ahí se detuvo para auxiliarlo tras verlo bañado en sangre. Inmediatamente el conductor del vehículo se detuvo para ayudar a Butch, pero este le pidió que llamaran a la policía, negándose rotundamente a irse y abandonar el cuerpo de su hijo, por lo que el conductor se comunicó con el 911 para que lo atendieran urgentemente. El primero en llegar a la escena fue el sargento del condado Russell Powell, quien le pediría a Butch y al conductor que le explicaran qué había pasado, y Butch, a pesar del pésimo estado en el que se encontraba, lograría hablar con el sargento lo que más o menos había sucedido, además de describir el vehículo y señalar que los dos hombres habían tomado las llaves de su domicilio, a lo que el sargento le pediría a Butch sus datos y que fuera llevado en la ambulancia, pero este se negó en todo momento en irse hasta que encontraran a su hijo. Esta interacción sería uno de los pocos momentos del caso que fue registrado en cámara, todo gracias a la dashcam de la patrulla, y acá se puede escuchar cómo el oficial en su conversación con el sheriff no se puede ni creer lo sucedido, recalcando que no podía entender cómo Butch podía seguir en pie tras haber vivido ese infierno. Tras esta llamada, el sheriff junto con el fiscal del distrito se dirigieron hasta la escena del crimen, la cual dicen que es imposible que no se les venga a la mente cada vez que pasan por la carretera 431. Y una vez llegaron, Butch, ahora sí un poco más lúcido que en la primera interacción, dejó en claro cómo lucían ambos hombres y que incluso sabía el nombre de uno de ellos, el cual era Jimmy Lee Brooks Jr., un joven de 22 años y a quien Butch reconoció porque era el hijo de uno de los empleados de una empresa de embargos que operaba en el mismo lugar donde él vendía autos usados. Y ahora sí, con los paramédicos en la escena, mencionó el lugar exacto donde estaba el cuerpo de su hijo Brett, y tras encontrarlo, ambos fueron llevados de emergencias en una de las ambulancias. La policía de Phoenix sería alertada de inmediato de los hechos y sobre los dos criminales que iban en un Ford Crown Victoria de color blanco, por lo que las autoridades se dirigieron hasta la casa de Butch en menos de media hora para vigilarla en caso de que estos se aparecieran, ya que tenían las llaves del lugar, mientras que otro grupo de oficiales empezó a buscar el modelo de vehículo por la zona y darían con uno en base a la descripción de Butch, el cual estaba siendo conducido por un hombre llamado Michael Carruth, de 43 años. Este sospechoso sería seguido por una de las patrullas, la cual finalmente lo detuvo para poder revisar el interior del vehículo, en el cual se encontraban esposas y uniformes de policía, además de varios billetes que coincidían con la suma de dinero que Butch había dicho que le habían robado. También se hallarían manchas de sangre en el auto, por lo que Michael Carruth sería puesto bajo arresto como sospechoso y llevado a la comisaría del condado. En el interrogatorio, Michael Carruth negaría con bastante frialdad el haber estado involucrado en el homicidio de los Bauer, y es que a pesar de haber pasado muy poco tiempo del suceso, la policía ya había tomado la decisión de no revelar que Butch había sobrevivido, por lo que al desconocer que existía un testigo de por medio, Michael jamás confesó su culpabilidad durante el interrogatorio y se mantuvo firme en su coartada de que esa noche estuvo dando un paseo nocturno por el lugar, jurando que en todo momento desconocía de lo que estaba hablando la policía y que era inocente, pero que aparentemente también conocía los nombres de unas personas que podrían ser de suma importancia para la policía, ya que estarían relacionados con una red de tráfico de sustancias y que podía ayudarlos a atraparlos, todo esto con el fin de parecer un ciudadano de bien. Pero lo único en lo que pensaban los oficiales era que iban a obtener un 2x1 atrapando también a estos otros supuestos
supuestos criminales, pero no obstante, esto no iba a ser tan fácil, ya que el historial de Michael Carruth estaba prácticamente impecable y no tenía ningún antecedente criminal, solo era un agente de cobranzas de Bail Bonds, que era la compañía de fianzas de su ex esposa, aunque él ejercía más el rol de cazarrecompensas. Durante todo el interrogatorio, Michael nunca llegó a colaborar con la policía. Aún así, su auto había sido incautado para ser posteriormente analizado y poder comprobar si la sangre encontrada era la de los Bauer. Por otra parte, Jimmy Brooks Jr. también sería detenido poco después del arresto de Michael, y a diferencia de su compañero, a él no le tomó mucho tiempo en confesar durante el interrogatorio. Y es que él tuvo la mala suerte de ser hallado por la policía mientras quemaba la ropa que había usado durante el crimen, por lo que no le quedó de otra más que reconocer los cargos de culpabilidad, confesando que conocía a Michael Carruth, con quien trabajaba de vez en cuando en sus cobranzas y que 6 meses atrás le había pagado su fianza de la cárcel de $35,000, algo que lo hizo sentir que estaba en deuda con él, por lo que obedecía voluntariamente a cada orden que éste le mandaba. Como Jimmy sí tenía un fuerte historial por su pasado de delincuente juvenil, aceptaría colaborar con la policía detallándoles todo lo que había pasado ese domingo 17 de febrero, desde el plan de secuestro y robo hasta la lista que Michael manejaba con los nombres de varias personas del área que creía que guardaban grandes sumas de dinero. Entre esas personas estaban también los Ratliff, la pareja que mencioné al principio del video, a quien Jimmy Brooks conocía porque había trabajado para uno de sus hijos anteriormente, y fue así como supuso que ellos tenían mucho dinero, por lo que invadieron su casa para robarles alrededor de $30,000, aunque no tenían planeado en un principio asesinar a nadie, pero cambiarían de parecer cuando una de las víctimas puso resistencia. Fue desde ese momento que ambos criminales previeron que para el próximo robo se debían deshacer de las víctimas para no dejar rastro. De esta manera tenían planeado robarle a Butch Bauer y asesinarlo, y como su hijo Brett también estuvo involucrado durante el secuestro, no les quedó de otra más que deshacerse de él también. Y Jimmy pareció ser bastante sincero, ya que declaró algo que lo dejó muy mal parado, y es que dijo que fue Michael quien le cortó el cuello a Butch, y confesaría que fue él quien le disparó 3 veces al joven. El dúo de criminales creía que Butch tenía una caja fuerte en la que guardaba mucho dinero, ya que trabajaba como vendedor de autos usados y manejaba bastante efectivo, lo suficiente como para que Michael y Jimmy pudieran construir un sistema de hierba hidropónica subterránea para hacer mucho dinero, y con hierba me refiero a la que se fuma. Además, en este crimen había un tercer involucrado, quien era James Garry, un hombre de 28 años que había estado en prisión y a quien Michael también había liberado bajo fianza, además de llevarlo junto con Jimmy hasta la vivienda de los Ratliff para cometer el robo. Frente a todas las declaraciones de Jim Brooks y que el ADN de la sangre del auto de Michael coincidiera con el de Butch, estaba más que claro que ambos eran los responsables del crimen, el cual de milagro no acabó con la vida de Butch, quien logró sobrevivir gracias a la cirugía que se le realizó, pero lamentablemente su hijo Brett perdió la vida en la ambulancia camino al hospital, noticia que devastó a Butch, puesto a que el hombre ni siquiera supo qué le habían hecho a su hijo hasta después de la noticia, puesto a que no pudo escuchar los disparos, ya que estos tuvieron lugar mientras él aún seguía en shock tras la herida que le hicieron y había sido arrojado en el agujero. No se le reveló hasta después de la investigación a Michael Carruth que Butch era el testigo que había sobrevivido, dando toda la información para su captura, una noticia que le cambió el rostro por completo, pero no de su posición ante las autoridades, ya que ni así se declaró culpable y jamás confesó alguno de sus crímenes. Ambos criminales se enfrentaron en un juicio en el que fueron hallados culpables por los cargos de secuestro, robo, allanamiento de morada y sin mencionar los cargos por homicidio. De esta manera, en el año 2003,
Un juez sentenció a pena de muerte a Michael Carruth y 4 meses después a Jimmy Brooks se le condenó a la misma sentencia. A James Garry se le declaró culpable en el año 2005 y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Por otro lado, Butch Bauer continuó viviendo en Phoenix y fue sometido a varias cirugías para tratar la herida de su cuello. Aunque nunca dio ningún tipo de declaraciones a los medios sobre estos acontecimientos, los locales manifestaban que él seguía haciendo donaciones a la escuela a la que asistía su hijo como un símbolo conmemorativo. Y en cuanto a los culpables, me fue difícil encontrar si a Michael Carruth finalmente lo ejecutaron, pero lo que sí se sabe es que Jimmy Brooks hasta el día de hoy sigue en el corredor de la muerte. Espero que te haya gustado el video y si es así te recomiendo el caso de un padre, el cual como venganza por lo que un hombre le había hecho a su hijo en plena televisión nacional, decidió darle una muy buena lección.